Hola, hola, un gusto saludar, espero que estén muy bien. Ya a este punto, pues les envié los capítulos 2, perdón, los capítulos 1 están bastante bien y recordemos que para este domingo 29 tenemos la entrega, domingo 29, correcto, de junio, tenemos la entrega del capítulo 2 con el instrumento, ¿verdad? El instrumento, pues obviamente va a ser una primera aproximación. El evaluable sí sería el capítulo 2. En este video vamos a ver el capítulo 3, que sería nuestro marco metodológico o la parte de metodología como tal, que igual que los anteriores, la idea es retomar todo lo que puedan tener, lo que hayan adelantado y agregar lo que haga falta y pues cambiar lo que haya que cambiar. Voy a permitirme compartir pantalla. El documento como tal que vamos a ver se los voy a compartir también en el Canvas del curso para que lo tengan como referencia y lo puedan trabajar tal cual, ¿verdad? Bueno, algunos puntos importantes. En general, los capítulos 1 estuvieron bastante bien, estuvieron muy completos y lo que me han enviado de avances previos del capítulo 2 han estado pues bastante bien. Importantísimo, muchachos, deben seguir el formato del documento. Cuando decimos formato es cómo se ve el documento. Títulos en 16, subtítulos en 14, el texto espaciado a 1.5, un espacio entre títulos y párrafos. Ven aquí debajo de enfoque investigativo hay un espacio, debajo entre párrafos hay un espacio. Se redacta en tercera persona, se redacta en presente histórico, se justifica a ambos lados y páginas enteras. Entonces, eso es importante porque recuerden que la calificación se aplica sobre fondo y sobre forma. Entonces sí es muy importante que sigan el detalle. Recuerden que son 5 capítulos, ya vamos por el 3, vamos bien de tiempo, pero sí es importante no caer en reprocesos y no cometer errores de formato. Otro tema que vi en un par de casos ahí importantes, por favor, para que tomen nota, recuerden que las referencias no textuales o la paráfrasis solamente es apellido y año, si son dos autores separados por Y, si son tres o más, la primera vez se ponen todos y la segunda vez se ponen, como ven aquí en esta primera, et al, ¿verdad? Pero esto es a partir de la segunda vez cuando son tres o más autores. Estas son las mismas explicaciones que vimos la primera sesión, por eso voy un poco rápido porque son las mismas, ¿verdad? El documento no va a cambiar, el formato va a ser igual para toda la tesis, entonces por favor no cometamos esos errores. Las citas, recordemos que si son citas cortas, van como esta, ¿verdad? Dentro del texto puede quedar al final el autor y el año y la página, o bien el autor y el año podrían quedar al inicio y la página al final. La página siempre va a ser al final. 39 palabras o menos van dentro del texto, como ven ahí. Más de 40 palabras, buscamos una por acá, si hay alguna cita larga por aquí. Más de 40 palabras, bueno, 40 palabras o más son las citas largas, ¿verdad? Las que están separadas completamente. Creo que este documento no tiene una cita larga, pero bueno, aquí hay una cita larga, perfecto. Ven, separada completamente, corrida a la derecha y en este caso se dejó el apellido, el año y la página al final. Es P. punto, no es PAC, ¿verdad? Y si fuese tomado directamente de una página de internet incrustado, es PARR de párrafo, ¿ok? Entonces, eso nada más para retomar, ¿verdad? Que es el formato que ya hemos visto y que hemos venido trabajando, que en línea general lo han trabajado muy bien, pero para los casos que todavía tienen problemas de formato, por favor revisen y no envíen el documento si saben que no se va a ver de esa manera porque la nota se les va a afectar. Obviamente, si es una entrega previa para una revisión previa, no tiene calificación y ahí se hacen las indicaciones. Pero ya si lo enviamos para calificación, pues sí, ¿verdad? Capítulo 3 lo vamos a entregar igual. Este sí lo vamos a entregar en plataforma, salvo que alguien haya subido algo ya en este momento. Yo les dejaría de momento oficialmente lo vamos a subir en plataforma, en el avance 3 y salvo que alguien ya haya subido por error algo en el capítulo 3, entonces yo les dejaría un anuncio en Canvas indicando cuál va a ser la forma, ¿verdad? Pero entonces de momento oficialmente lo entregamos vía plataforma, salvo, como les digo, que alguien haya subido algo por error, entonces tendría que mandarlo por correo. Las fechas, vamos a tener la fecha de entrega del capítulo 3 para estamos hablando del 29, tenemos estaríamos hablando para el domingo 13 de julio, o sea, tendríamos 2 semanas y media para hacerlo. Bueno, ¿en qué consiste el capítulo 3? Capítulo 3, la portada del capítulo 3 es marco metodológico. Esa va a ser la portada que vamos a trabajar. Recuerden que todos los capítulos llevan una portada, en este caso marco metodológico. Más o menos puede variar algunos títulos, pero en líneas generales este ejemplo que les encontré, creo que por el tipo de trabajo que están haciendo, casi que para todos les va a aplicar tal cual, ¿verdad? Empezamos con el primer título y aquí vamos a tener el mismo orden, ¿verdad? Títulos en 16, subtítulos en 14. Cada concepto que vamos a ver en este capítulo tiene que tener o una cita o una paráfrasis que defina el concepto y después en un párrafo aparte indicar por qué ese concepto aplica a su trabajo.
Ejemplo, fuentes de información se definen como tales y tales. Y en un párrafo aparte ponemos, para este trabajo las fuentes de información son tales y tales. Es decir, siempre vamos a hacer lo mismo. Definición del concepto y aplicación al tema. Empezamos con el enfoque. El enfoque, muchachos, para el caso de ustedes, no es mixto por una razón muy sencilla. Algo cuantitativo tiene mediciones y tiene un proceso lineal de trabajo. Algo cualitativo no tiene mediciones y no tiene proceso de trabajo. Todas las tesis tienen un proceso de trabajo. Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, todas las tesis tienen una característica cuantitativa. Y adicionalmente, la mayoría va a hacer algún estudio de campo o alguna medición. Entonces, sus trabajos son cuantitativos con rasgos cualitativos. ¿Ok? Entonces, tal cual aquí, ¿verdad? Ven que se pone el título, enfoque investigativo, se define qué es el enfoque, en este caso cuanti con rasgos quali, y en un párrafo se explica brevemente por qué aplica, ¿verdad? Ve que ahí lo dice, se utiliza el enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos por tal y tal cosa. Muy puntual, muchachos, aquí estamos hablando un párrafo con la definición, un párrafo con la aplicación. Entonces, casi que para todos los casos, cuantitativo con rasgos cualitativos, salvo que alguien vaya a hacer algo completamente cuantitativo, ahí podría cambiar un poco. Primer título, entonces, enfoque de investigación. Cuantitativo con rasgos cualitativos en general. Diseño investigativo, eso sería título. Estas introducciones, recuerden que no es obligatorio hacerlas, pero si las hacen, no pueden dejar estas, ¿ok? No pueden tomar nada y copiar nada de este documento porque eso es un plagio, ¿verdad? Vuelvo y repito, lo mismo que les dije para el capítulo 2, bajo ninguna circunstancia se puede copiar y pegar, ¿verdad? No podemos copiar y pegar. Si copian y pegan, aunque sea historia, aunque sea algo de algo muy importante, porque es un concepto, hay que trabajarlo como cita. Caso contrario, muchachos, el documento queda anulado y eso a estas alturas creo que todos lo tenemos claro, pero por favor no cometan ese error, ¿verdad? De dejarlo sin esa copia. Bueno, estas introducciones pueden no hacerlas si quieren, pueden poner el título de diseño investigativo y entrar directamente a seccional. Estos son los subtítulos. El enfoque es como el rumbo del trabajo, diseño es más o menos como la estructura del trabajo. Seccional todo lo van a aplicar porque eso quiere decir que el instrumento o los instrumentos en su defecto se aplican solo una vez. Entonces vean que aquí es muy puntual, ¿verdad? Un parrafito y otro indicando por qué. Se aplica una única vez el cuestionario, una única vez la entrevista en tal momento. Ok, eso es todo para seccional. Perdón, me disculpo, muchachos. Seccional quiere decir que el trabajo abarca un tiempo. Me disculpo ahí, perdón. Que abarca el tiempo, que es básicamente el segundo cuatrimestre de este año, que es donde estamos haciendo el trabajo. Entonces, más o menos lo que dice ahí, ¿verdad? Lo pueden tomar como referencia y lo usan para su trabajo. Transversal, seccional, porque abarca una sección de tiempo, segundo cuatrimestre. Transversal, también estamos en diseño. Este sí, porque aplica solo una vez el instrumento, es decir, no se repiten las mediciones, no se repiten las evaluaciones. Entonces, solamente se aplica una vez el instrumento que vayan a aplicar. No experimental también. No experimental quiere decir que analizan las cosas tal y como son, no manipulan variables, no manipulan el entorno, sino que analizamos las cosas tal y como están, el fenómeno de estudio como tal, ¿verdad? Aquí pueden igual, vean que es un parrafito de definición y un parrafito de explicación. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, es no experimental por tal y tal cosa, ¿verdad? Porque no se manipulan las variables. Hay otros diseños, muchachos. Por ejemplo, podría haber, si están analizando dos grupos en dos lugares diferentes, podría haber un diseño factorial, pero eso ya depende de cada investigación. Esos tres son como los generales, seccional, transversal y no experimental, que creo por los temas que están trabajando todos los van a aplicar. Si alguien considerara que hay otro diseño que aplica, me puede contactar y lo vemos, ¿verdad? Nada más sería agregar un subtítulo adicional. Pasamos a método de investigación. Igual, nuevamente, la introducción, si quieren, no la hacen. Si la hacen, la ponen en palabras de ustedes, no dejan estas, porfa. Y vamos con los subtítulos de método de investigación. Analítico, todos van a aplicar el analítico. Analítico, básicamente, ven que aquí se hizo con una cita. Se hizo una cita para la definición y después aplicación. ¿Por qué analítico? Porque el analítico toma el fenómeno y lo parte en pedacitos. Y básicamente, como tenemos objetivos específicos, pues entonces tenemos un método analítico, ¿verdad? Partimos de un título general y vamos con específicos y eso nos permite hacer un análisis. Más, palabras menos. Esa es la aplicación del método analítico. Deductivo, aquí hay que tener mucho cuidado porque puede ser deductivo, puede ser inductivo. Si vamos a aplicar una encuesta, o sea, un cuestionario a una población o a una muestra, o sea, un censo o una muestra, los resultados se generalizan. Entonces, en este caso, los resultados, perdón, de la muestra son resultados generales que se van a especificar en conclusiones. Entonces, si aplica un cuestionario a una muestra o con más razón a un censo, pues básicamente por eso el trabajo es deductivo. Si no van a aplicar un cuestionario, sino más bien una entrevista,
entonces no sería deductivo. Si un título no aplica, no lo ponen del todo, ¿ok? No lo ponen del todo. Si fuese una entrevista, que más bien son especialistas o expertos en el tema y vamos a generalizar las opiniones, eso se llama inductivo, que sería el otro. Este trabajo en particular tiene los dos porque se aplican dos instrumentos, un cuestionario de forma deductiva y una entrevista de forma inductiva. Va a depender mucho de lo que vayan a hacer, ¿verdad? Si van a hacer los dos instrumentos sería genial, pero quita mucho tiempo, es más complicado. Pueden hacer un solo instrumento, ideal que fuese un cuestionario para poder generar gráficos y demás. Si no, una entrevista está bien. Pero sí es muy importante que recuerden que tienen que generar un instrumento de campo, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, inductivo, precisamente por eso, porque vamos de opiniones específicas de expertos y generalizamos. Método de campo también, precisamente porque hay un instrumento de campo, ahora llámese entrevista o cuestionario, pues básicamente por eso sería de campo. Hay otros métodos, muchachos. Por ejemplo, está, pues, aquí agréguenlo, porfa, porque este no lo tiene. Debería tenerlo. De hecho, este documento debería tenerlo. Agregamos un subtítulo ahí para todos, que es método documental. Después de campo, ahí documental, porque también hacemos una revisión de documentos, ¿verdad? Se revisan libros, se revisan otras tesis, se revisan otras investigaciones, artículos y demás. Entonces, también adicionalmente agregamos el concepto de método de campo, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos ahí para tenerlo claro. ¿Ok? Pasamos a tipo de investigación. Tipo de investigación, igual, nuevamente, mismo principio con las introducciones. Si quieren, no las hacen. Si las hacen en palabras propias. Tipo de investigación, el método es como la forma de trabajo. Tipo de investigación vendría siendo como el género del trabajo, la clasificación. Hay un montón de clasificaciones. Aquí, este ejemplo tiene como las que son generales. Pueden haber otras, ¿verdad? Igual, mismo principio. Si alguien considera que hay más tipos de investigación que apliquen a su trabajo, me contactan y lo agregamos. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí o sí, descriptiva, nuevamente una definición y una aplicación, ¿verdad? Un párrafo que define, vean arriba con la cita, y después un párrafo que explica por qué aplica el trabajo. Descriptiva es muy sencilla porque toda la investigación parte de describir un fenómeno. O sea, su primer paso, su primer punto es describir un fenómeno y eso, ¿verdad? Describe lo que estemos analizando de fondo. Palabras más, palabras menos. Exploratoria, muchachos, aplica si el trabajo es totalmente nuevo. Si están haciendo un trabajo nuevo, no quiere decir que hayan unos estudios similares. Los similares pueden haber, eso no le quita que sea exploratoria. Quiere decir que sea un trabajo igual, que no existe un trabajo igual a este. A veces pasa que uno retoma un estudio que ya se había hecho y nada más está como actualizando. Eso también se puede hacer, eso no está mal. Pero en ese caso no sería exploratoria. Creo que en el caso de ustedes, prácticamente todos es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, me parece que todos van a ser trabajos exploratorios. ¿Por qué? Precisamente porque son nuevos. Mismo principio, ¿verdad? Se define con una cita o una paráfrasis y y pues básicamente lo explicamos brevemente por qué aplica, ¿verdad? Ok, descriptiva, exploratoria, hermenéutica, todos la van a aplicar. La hermenéutica es la investigación que analiza documentos, que analiza textos. Hermenéutica viene de Hermes, el dios griego de las alitas, que era el mensajero de los dioses, que traducía lenguaje, mensajes del lenguaje olímpico al lenguaje doxa. Entonces, Hermes quiere decir intérprete y hermenéutica la interpretación de textos. Palabras más, palabras menos, se revisan libros, se revisan documentos de la empresa, etcétera, ¿verdad? Por eso es hermenéutica. Vean que aquí no se es una cita, se es una referencia. Recuerden, muchachos, que si esto está así, ven que no hay número de página, no hay comillas, es porque eso es redacción propia. Bajo ninguna circunstancia pueden copiar y pegar y nada más poner el apellido, o peor aún, copiar y pegar, ¿verdad? Eso es un plagio y eso anula el documento. Para que sea una referencia, una paráfrasis, tiene que estar 80% diferente a la fuente original. Si consideran que es un concepto muy importante, entonces hagan una cita, no hay ningún problema. Todo el punto es que no puedo copiar y pegar, ¿verdad? Por favor, no hagan eso porque el documento quedaría anulado y la nota es cero, ¿verdad? Entonces, automáticamente, con solo perder un avance en cero, ya el curso no lo podrían pasar. Entonces, por favor, no hagan eso. Como les digo, a estas alturas todo el mundo lo conoce, pero importante saber eso. Ok, esta no aplica, la nomotética no van a aplicarla, no pongan el título porque no tenemos propuesta, entonces no hay este tipo de investigación. Nomotética es eso, son investigaciones que además de ser investigaciones plantean una propuesta. Una propuesta es muy diferente a una recomendación, la recomendación se queda ahí, la propuesta es algo más estructural. Pueden haber, muchachos, otros tipos de investigación. Creo que de hecho hay un par de casos que aplicaría la causal. Investigación causal es cuando se busca la causa de algo, que por qué llegamos a este momento. Entonces, si yo estoy en este momento con un fenómeno, ¿cuáles fueron las causas para llegar acá? Entonces, en caso de que aplique, por favor, también agregamos ahí título de causal. Puede haber una investigación, por ejemplo, factorial. Igual, si aplicaron el diseño factorial, aplicarían factorial. Entonces, igual ahí
revisan un poco literatura. Si consideran que hay algún otro tipo de investigación, no hay ningún problema, nada más agregan el subtítulo y la agregamos ahí tal cual. Perfecto. Ok, pasamos a sujetos y objetos de investigación. Ok, podría ser solo sujetos si no hay objetos, pero toda tesis tiene siempre un sujeto y tiene al menos un objeto de investigación. Se define que es sujeto de investigación, tal cual. La manera más sencilla, muchachos, es hacerlo así, hacerlo en viñetas. Esto es muy importante porque si yo tengo mucho de la cantidad de instrumentos que yo tenga va a determinar la cantidad de sujetos. Vean que en esta tesis en particular yo tengo un sujeto, primero, que son abogados activos en el país a quienes se les va a aplicar un cuestionario cuantitativo, o sea, cerrado, ¿verdad? Y un segundo sujeto a quienes se les va a aplicar una entrevista de características abiertas, o sea, con ítems abiertos. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Si tienen un solo sujeto, entonces sería solo un sujeto. Si tienen dos sujetos, ponen los dos, ¿ok? Eso va a depender completamente de lo que quieran hacer. Mi recomendación, pues obviamente uno quisiera que hubiese un cuestionario y una entrevista mínimo, pero quita mucho tiempo y en un cuatrimestre es poco el tiempo que hay realmente, ¿verdad? Con un solo sujeto es suficiente. Ideal, muchachos, que tengamos un cuestionario para poder recolectar datos, aplicar un cuestionario, hacer gráficos, hacer un análisis más bonito, ¿verdad? Si no, si solamente se va a hacer una entrevista, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Se hacen tablas, ¿verdad? Información más cualitativa, está bien. Pero sí poner aquí uno o dos, ¿verdad? Y los objetos serían las cosas que también se ven impactadas con el trabajo. Por ejemplo, procesos internos de la empresa, documentación, procedimientos de trabajo, no sé, departamentos podrían ser. Ven aquí, por ejemplo, en este caso, como es de derecho, las normas jurídicas, los derechos y pues básicamente, ¿verdad? Entonces ahí ponemos objetos que creo que podrían ser, como les digo, departamentos, procesos, procedimientos, algún tema por ahí, ¿verdad? Ok. Vean aquí, importante chicos, estábamos hablando de esto es título, recuerden que si está en 16 es título, sujetos y objetos de investigación. Pasamos ahora a fuentes de información, que sería título, y aquí tendríamos fuentes primarias. Ok, igual la introducción, mismo principio, si quieren la hacen, si quieren no la hacen. Aquí hay un error conceptual bastante grande, lamentablemente se da mucho entre docentes también, que es el concepto de fuente de información. Se le pregunta a mucho docente, ¿cuál es tu fuente de información? El cuestionario. No, el cuestionario es el instrumento. Bueno, mi fuente de información entonces es el cliente de la empresa. Tampoco. El cliente es el sujeto. Entonces, ojo la diferencia, ¿verdad? Porque la fuente no es ni el instrumento ni el sujeto. La fuente es el tipo de información que se obtiene de ese instrumento aplicado a ese sujeto. Entonces, vean cómo se trabaja. Se define aquí. Fuente primaria, recuerden que es lo que no existe, es lo que se obtiene del instrumento. Todo lo demás es secundario. Entonces, en este caso, habían dos sujetos, tienen que haber dos fuentes primarias. Pueden trabajarlo sin viñetas también. Si es un cuestionario marque con X cerrado, es información cuantitativa del cuestionario aplicado a los abogados activos. Entonces, ojo cómo se detalla una fuente. No es el cuestionario y no son los sujetos, es el tipo de información que se obtiene de ese instrumento aplicado a esos sujetos. Se describe brevemente. En este caso tenemos dos porque tenemos dos sujetos, vamos a tener dos instrumentos. ¿Ok? Si fuese una entrevista, pues es información cualitativa. Entonces ahí pensaría que con una es suficiente, ¿verdad? No es necesario que hagan más de una porque sería muy bueno, sería un documento muy amplio, pero un poco largo, ¿verdad? Un poco largo y por un tema de tiempo creo que a veces es conveniente pues no enfocarse más, o sea, no hacer más de la cuenta de lo que sea necesario porque por un tema de tiempo lamentablemente no da para más, ¿verdad? Si quieren hacer los dos, genial, no hay ningún problema, buenísimo y súper completo, ¿verdad? Y ahí lo trabajamos, pero sí sepan que es un poquito más largo, ¿verdad? Pasamos a fuentes secundarias, definimos estos subtítulos, ¿verdad? Está en 14, definimos fuente secundaria y aquí la manera más sencilla es un pequeño listado, libros, documentos de la empresa, estados financieros, artículos, papers, otras investigaciones, libros de texto, fuentes de internet, etcétera, ¿verdad? Brevemente hay una lista con una brevísima explicación de cada uno. Muy bien, tenemos acá muchachos, entonces seguimos con población y muestra. Población y muestra, aquí tienen que tener cuidado nada más porque podría ser una muestra o podría ser un censo. ¿Cuál es la diferencia? Una muestra es una parte más pequeñita de la población. Un censo es cuando la población es muy pequeña y yo puedo trabajar con toda la población. Si estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, en un departamento, el departamento, mis sujetos son los empleados del departamento y son apenas 15, no voy a hacer una muestra. Ahí lo que hago es un censo. Entonces, ese título puede cambiar de población y muestra a población y censo, ¿ok? Dependiendo del caso que vayan a trabajar.
Ahí definimos, ¿verdad?, qué es población, definimos qué es muestra y hacemos aquí, bueno, en este caso, ¿se acuerdan que habían dos sujetos? Aquí van a encontrar dos poblaciones y dos muestras. En el caso de ustedes, con solo una es suficiente, entonces aquí no pondríamos uno, ¿verdad? Nada más pondríamos población y muestra y del sujeto como tal, ¿verdad? No haría falta poner uno porque no tenemos dos, ¿verdad? Ok, la población, recuerden que la población es el total de unidades. Es muy importante tener el dato con una referencia. O sea, no se vale decir no se sabe cuánto es la población. No es de recibo en maestría tener una población infinita. Salvo un caso sumamente particular que usted me diga, no, yo sí siento que es población infinita porque es algo completamente nuevo que no existe nada. En ese caso me contactan, muchachos, y lo vemos. No quiero decir que no se pueda, pero que sea difícil de determinar el dato no quiere decir que sea infinita. Para que algo sea infinito tiene que ser, por ejemplo, no sé, estoy haciendo un estudio de personas coleccionistas de CDs en Costa Rica. Ese dato no existe, ¿ok? Pero si decimos, yo quiero hacer un estudio para lanzar un producto X al mercado que nunca se ha vendido, pero mi perfil de clientes este y este, ok, no tengo datos de consumo previo, pero tengo el perfil del cliente. Me meto al INEC, saco las características y detallo cuánto es la población. Fácil, no, pero es la manera correcta, es la manera metodológica, ¿ok? Entonces ponemos el dato ahí, solo población, y en la muestra, aquí vamos a definir los parámetros, ¿ok? La muestra, recuerden que hay que calcularla, ¿ok? La muestra se calcula junto con Ahorita terminando esto, les voy a enseñar la manera, voy a subirles ahí en el material, les voy a subir un Excel que yo había hecho para calcular muestras, van a ver qué fácil que es, y ahorita se los explico. En la muestra, muchachos, básicamente lo que vamos a definir son los parámetros. Los parámetros son, pues, básicamente los mismos. Van a ser 95% de confianza, que equivale a 1.96 de error. El error aquí se bajó un poquito, pero en el caso de ustedes lo pueden dejar en 5%. Ok, y aquí viene la parte importante. Cuando hacemos un cuestionario, muchachos, yo tengo la posibilidad de hacer una pregunta filtro en ese cuestionario. La primera pregunta es: ¿usted estaría dispuesto usted a consumir tal y tal cosa? Sí o no. Y a la parte de no pongo, favor no contestar el cuestionario. Eso te permite subir el nivel de la homogeneidad, o sea, la P, el valor P de la muestra, te permite subirlo a 0.95, lo cual hace que la muestra sea mucho más baja. Si la P de la muestra la dejamos en 0.5, o sea, 50%, la muestra se puede triplicar. Entonces sería una muestra grande, ¿verdad? Entonces mi recomendación es que en el cuestionario hagamos esa primera pregunta. Bueno, si es que es una muestra, ¿verdad? Si estamos hablando que es un cuestionario para un censo, aquí ni siquiera ponemos muestra. Aquí lo que ponemos es censo y decir, como la población es pequeña, se trabaja con todo el mundo y ahí no hay que definir ninguno de estos valores, ¿verdad? Eso en el caso de los censos. Si fuese una muestra, pues sí hay que definirlos. Entonces, si hacemos esa pregunta filtro, pues entonces nos va a permitir subir la P a 0.95 y la muestra se va a caer bastante, lo cual va a ser una muestra muy manejable. Acá, muchachos, definimos entonces ese valor. Yo les recomendaría que hagan esto, ¿verdad? Pues utilicen una pregunta filtro. Ahí lo dice tal cual, le cambian la redacción, eso sí, ¿verdad? Copiamos la fórmula. Esto sí lo pueden copiar así. Y aquí desarrollamos la fórmula. Esa es la fórmula de población finita, ¿verdad? Ahí está qué significa cada una, ¿verdad? Corregimos los valores y esto nos da un resultado. Este resultado les voy a subir el Excel y ahorita lo vemos por acá para que validen la cuestión. Lo que quiero que quede claro es que en el documento no va el Excel, ¿verdad? En el documento va el desarrollo de la fórmula, tiene que verse así. Si fuese una muestra, muchachos, entonces me devuelvo. Aquí el título sería población y censo, un censo, perdón, una muestra. Definimos cuánto es la población y aquí pondríamos censo y decimos, debido a que la población es relativamente corta, manejable, no se hace una muestra, sino que se trabaja con la totalidad. Palabra más, palabra menos. Ojo, si la población es menor a 100 unidades, sí o sí tienen que hacer un censo. O sea, si tienen una población de 98, 95, 80 personas, sí o sí es un censo. Porque de todos modos la muestra, si la población es de 80, les va a dar 78. Entonces no tiene ningún sentido hacer una muestra. Por definición estadística, todo lo que sea menor a 100 va con censo. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Ahorita vemos el Excel para que validen ahí el cálculo. Si no, nada más sustituyen valores, se hacen ahí y eso les va a dar el resultado final, ¿verdad? Esta es la P que les digo, ¿verdad? La P aquí, 0.95. Esta es la Q. Ambas tienen que sumarte 100. Entonces, si esta es 95, esta va a dar 100. Abajo está el error, el 1.96, que equivale al intervalo de confianza de 95%. La población 28.300. Y en este caso el error, que es 4.26 al cuadrado. Pero en el caso de ustedes pueden dejarlo en 5%, tal cual. Ok. En este caso, muchachos, hay dos poblaciones y dos muestras. Entonces, en el caso de ustedes no, ¿verdad? Porque aquí ven que hay una población para especialistas
Esto es otro tema que sí les podría pasar. Si solamente tienen una población de especialistas, en este caso decimos, yo quiero un especialista en inteligencia artificial e innovación en Costa Rica. Ese dato no existe. Entonces, en ese caso sí tendríamos una población infinita. Y en ese caso, usualmente cuando son entrevistas, la forma de elegir la muestra es a criterio. Entonces, por ejemplo, vean aquí en este segundo caso les va a servir. Aquí se escogen 6 expertos a criterio, 3 y 3, 3 en investigación y 3 en derecho. ¿Por qué? Porque son especialistas. No es un tema estadístico, no es un tema de un cuestionario que se vaya a aplicar, sino una entrevista por criterio experto. Entonces, eso, si van a hacer ese tipo de instrumento, pues ahí más o menos sería la lógica. Pero recuerden que es solo una población, solo una muestra. Trabajemos solo un sujeto para simplificar un poco el trámite. Ok, seguimos bajando. Vamos con el muestreo. Muestreo igual es un título. La muestra es la cantidad, eso estamos claros. Muestreo son las técnicas que usamos para el cálculo de la muestra. Entonces aquí definimos qué es muestreo. Y para la muestra probabilística, muchachos, igual aquí van a encontrarse dos subtítulos porque tenemos dos muestras. En el caso de ustedes no hace falta los dos. Aquí vamos a usar la manera más sencilla, explicamos qué es muestreo y en este caso aplican dos. Cuando son muestras por fórmula, aplican dos, aleatorio probabilístico, como mínimo, ¿verdad? Si después ustedes me dicen, es que yo tengo una muestra de 70 y tengo 3 lugares para aplicarlo y lo voy a distribuir proporcionalmente, ahí ya tendríamos un tema estratificado, ¿verdad? Que sería otro concepto que habría que agregarlo ahí como una viñeta adicional. Si van a hacer eso, igual me contactan y lo vemos, ¿verdad? Pero mínimo van a tener estos dos. Si hacen muestra, mínimo van a tener aleatorio y probabilístico. Aleatorio porque cualquiera puede ser elegido, ¿verdad? No se discrimina. Y probabilístico porque la cantidad a elegir no la determino yo a criterio. O sea, no la determino porque me da la gana, para que entendamos en buen español, la determino en función de la muestra que aplico. Entonces tiene parámetros estadísticos para determinar la cantidad. Pueden guiarse un poco con el ejemplo, más o menos, ¿verdad? Para que tengan una redacción. Recuerden no dejar la redacción igual, tienen que cambiarla, pero pueden ayudarse, ¿verdad? Con la redacción. Aleatorio cualquiera puede ser elegido y probabilístico porque la cantidad a elegir es cualquiera. Es dada por la fórmula, pues. Si hubiese una muestra de especialistas o de expertos, pues aquí básicamente lo que se explica es que es a criterio y se eligen los expertos porque cumplen el criterio que a mí me interesa, ¿verdad? Con solo una muestra, muchachos, mismo principio, solo un sujeto, solo un instrumento, solo una población, solo una muestra. ¿Ok? Perfecto. Seguimos con lo que son instrumentos y técnicas. Ujú. Instrumentos y técnicas. Aquí una pequeña introducción, igual, si quieren la hacen, si quieren no la hacen. Empezamos con el cuestionario. Si van a hacer cuestionario, ¿cuál es la diferencia entre cuestionario y entrevista? El cuestionario es cerrado, la entrevista es abierta, o sea, preguntas abiertas, el cuestionario es cerrado. Igual, los cuestionarios y entrevistas no tienen preguntas, tienen ítems, ¿ok? Porque incluso hay unos que ni siquiera son preguntas. Señale su edad, eso no es una pregunta, ¿vale? Entonces se llaman ítems. Se define que es un cuestionario, ahí está un poco largo, pero se define que es un cuestionario como tal. Se indica a quién se aplica el cuestionario, muy importante, ¿verdad? Muy importante señalar que son ítems cerrados. Es muy, muy importante señalarlo, ¿verdad? Aquí más o menos, ¿verdad? Tal cual, ahí pueden guiarse un poco con la redacción. ¿A quién aplica? Y hacemos este cuadro, muchachos. Para eso es muy importante tener el instrumento listo, ¿ok? El título tal cual, si es que vamos a aplicar un cuestionario, obviamente no va a ser en la muestra de abogados, tienen que cambiar ahí porque es de acuerdo a su muestra, que eso es muy importante que les quede claro. Em, Sí, la primera columna es muy sencilla. La primera columna es básicamente el número de pregunta. Ahí van a ser, pues básicamente la cantidad de filas que tenga el cuestionario. O sea, si tienen 15 preguntas, son 15. Aquí vamos con la naturaleza, muchachos, que es el tipo de pregunta. Aquí mucho ojo, porfa. Puede ser cerrada o puede ser semicerrada. Cerrada, marque con X. Semicerrada es que tenga uno que diga otros, pero que tenga una rayita para hablar, para poner algo, ¿verdad? En un cuestionario, una pregunta abierta, extraño. No quiere decir que no pueda haber una única pregunta abierta en el cuestionario, pero los cuestionarios no deben tener preguntas abiertas porque se tabulan, ¿verdad? Ok, cerrada, semicerrada, primera clasificación. Dicotómica o politómica. Dicotómica quiere decir que tiene dos opciones. Politómica que tiene más de dos opciones. ¿Ok? Entonces ahí puede ser cerrada politómica, cerrada dicotómica, semicerrada politómica, etcétera. Si es filtro, sí, no, favor pasar a la pregunta tal, como les decía en el video anterior, los cuestionarios no pueden ser sí, no, por qué, sí, no, por qué, sí, no, porque eso está pésimo en desarrollo, ¿ok? Tienen que tener opciones, ¿verdad? Ok, escala de Likert, la número 9. La escala de Likert se usa mucho, ¿verdad? Es la escala que está en 5 valores, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Vean ese ítem 9. Entonces yo sé que ese ítem 9 es cerrado, o sea, marque con X, es politómico, tiene más de dos opciones y es escala de Likert. ¿Ok?
Y ahí, pues, básicamente pueden haber otras preguntas, hay algunas muy particulares como escala de Staples, diferencial semántico. Si quieren hacer alguna pregunta extraña, me consultan y la vemos, ¿verdad? Para clasificarla, pero en líneas generales, cerradas, semicerradas, dicotómicas, politómicas, escala de Likert. Ok, ahí una por una se clasifica la pregunta. El reactivo va a ser la idea central de la pregunta. Ok, lo más puntual, lo más específico posible, idea central de la pregunta. Y el último punto, muchachos, es muy importante porque esto determina el tipo de gráfico. Los gráficos no se hacen todos iguales y una vez les adelanto, si usamos una aplicación como SurveyMonkey o Google Docs, muy bien porque me da los datos tabulados, pero los gráficos que me da la aplicación no son correctos. Ese es otro error enorme que hay en metodología en el país. Agarran los gráficos y los ponen como están. No, los gráficos se hacen en función del tipo de indicador. El indicador es la clasificación de la pregunta. O sea, ¿cómo se clasifica? Ven que si yo tengo 20 reactivos, tendré 20 ítems, tendré 20 reactivos, ¿verdad? Tengo 20 preguntas, tengo 20 ideas. Entonces, se clasifican en 4 áreas. Nominal son características. Por ejemplo, lugar de residencia, estado civil. Intervalo, rangos, la edad, de tanto a tanto. Frecuencia de compra, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Rango de precios. Todo lo que sean rangos son intervalos. De razón son opiniones. Puede ser una pregunta cerrada de razón. De las siguientes, ¿cuál considera usted que es la más adecuada para una frase para el producto? Le doy las frases, tienen que escoger una, eso es de razón, tienen que pensar, ¿verdad? Y ordinal, escalas. Entonces, por ejemplo, todas las escalas de Likert, escalas, ¿verdad? Enumere del 1 al 5, por ejemplo, del 1 al 5 siendo el 5 el más importante, o muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, ordinal. Entonces, repito, nominal características, intervalo rangos, de razón opiniones y ordinal escalas. Se pone un indicador por cada pregunta y ese indicador te va a determinar cómo se hace el gráfico después en el capítulo 4. Ok, se hace esto, muchachos, para el cuestionario, para cada pregunta, ¿verdad? Para cada línea de cada pregunta. Muy importante aquí, eso era el cuestionario. Seguimos en la parte de instrumentos y técnicas. Vamos a la encuesta, que es el segundo subtítulo. La encuesta es la forma de aplicar el cuestionario. Vean otro error grande que hay en metodología. Una encuesta de 20 preguntas. Para empezar, no son preguntas, son ítems. Y no es una encuesta, es un cuestionario. La encuesta, muchachos, es la técnica de aplicación. La encuesta consiste en cómo se aplica el cuestionario. Entonces, ¿qué tenemos que poner ahí? Una breve referencia de que es una encuesta y decir cómo se aplica ese cuestionario. Pues bueno, se aplica que en plataformas, se aplica de manera presencial, se envía por correo, se aplica en un servidor, se manda físicamente, no sé, lo que se vaya a hacer ahí, decimos básicamente cómo se aplica el cuestionario, cuáles son las técnicas para aplicarlo. ¿Ok? En el caso de la entrevista, chicos, si es que vaya a haber entrevista, ¿verdad? Recuerden, cuestionario, ojalá, o si no, en su defecto entrevista. Si hay entrevista y no quieren hacer cuestionario, pues no pasa nada, pero justificarlo bien. La entrevista la definimos, ¿verdad? Dejar claro que son ítems abiertos. Vean que en el cuestionario eran ítems cerrados y semicerrados, aquí son abiertos. Igual, se hace un cuadro. Se indica a quién se aplica la entrevista y se hace un cuadro. Mismo principio, ítem, aquí todas son abiertas, es muy sencillo. El reactivo y aquí todas son de razón. Entonces es un poco más sencillo. Aquí tal vez la primera puede ser nominal si usted le pregunta algo específico a la persona, cuál es su área, cuál es su formación. Ahí no hay que pensarlo, ¿verdad? Es una característica. Pero si no, suelen ser de razón. Ok, una cosa importante, abro un paréntesis acá. En este capítulo tienden a redactar mucho en futuro, ¿verdad? Se aplicará un cuestionario, este trabajo se desarrollará, se escogerán, eso está malo, ¿verdad? Se escogen, se aplica, se usa. Recuerden darle el control buscar antes de enviar el documento. Revisen, den el control buscar por ARA tildado en la A, o sea, hará sin H, para que les busque todas las palabras que están en futuro, ¿ok? Por favor, revisen eso, porque eso también es parte del formato y es importante tenerlo. Entonces, si hacen una entrevista, hacemos el cuadrito ahí tal cual, ¿verdad? Agregamos el subtítulo de revisión documental, obviamente aparte de la parte del cuestionario y luego la entrevista, vamos a hacer una revisión documental, libros, documentos y demás, ¿ok? Ahí lo hacemos tal cual. Perfecto. Ok, este punto, muchachos, ya casi vamos cerrando. Confiabilidad y validez muy importante. Igual, si quieren hacen la introducción, si quieren no hacen la introducción. Esto es título, ¿verdad? Confiabilidad tienen que hacer referencia a por qué los datos son confiables. Entonces aquí vamos a tener dos cuestiones. Si hacemos una encuesta,
los datos son confiables porque el nivel de confianza es de 95%, el error es de 5%. ¿Y porque es aleatorio? Palabras más, palabras menos, explicamos bien eso. O sea, el hecho que haya una pregunta filtro también hace que sean confiables. Pueden guiarse un poco aquí con la redacción, ¿verdad? Pero es básicamente decir por qué tus datos son confiables. Si es un censo, que sería la otra opción, no hay error y no hay nivel de confianza. O sea, si es un censo, quiere decir que es súper confiable porque todo el mundo está siendo evaluado, ¿verdad? Entonces, ojalá uno pudiera trabajar con censo siempre, lo que pasa es que hay que evaluar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si es un censo, es más fácil justificar la confiabilidad. Si lo que hacemos es una entrevista, lo que tenemos que decir es que es confiable porque los expertos que se eligen son electos previamente definiendo que realmente cumplen el concepto de ser expertos. O sea, no se elige a cualquiera, sino que se elige a alguien que realmente conozca el tema. Palabras más, palabras menos. Entonces, estamos diciendo que básicamente estamos siendo confiables con el resultado, ¿verdad? Ok, bueno, ahí viene un poco la idea, ahí pueden enviarse con la referencia. La validez, muchachos, que es el otro, definimos que es validez, y aquí van a encontrar que hay dos tipos de validez. Definen ahí, ¿verdad? Validez de contenido y constructo. La confiabilidad hace referencia a los datos, la validez hace referencia a los instrumentos. Ok, la validez de contenido pueden trabajarla sin viñeta. Básicamente lo que dice es, ¿por qué usted está preguntando lo que realmente tiene que preguntar? Muy sencillo, porque llámese el cuestionario o llámese la entrevista, se hacen con base en los objetivos específicos y por ende en las variables. Ya vamos a llegar a las variables son, de cada objetivo sale una variable. Entonces, palabras más, palabras menos eso. Las preguntas no son al azar, no son random, ¿verdad? Son preguntas que están hechas con base en los objetivos específicos, ergo en las variables. Constructo. ¿Cómo nos aseguramos que está bien construido? Ok, básicamente lo que dice ahí. Primero, porque se revisan con el tutor. Segundo, porque se evalúan con base en normas estadísticas, o sea, se hacen con base en una norma estadística. Y en el caso de los cuestionarios, que como les digo, si vamos a escoger solo un instrumento, muchachos, ojalá que sea cuestionario, porque se valida con este señor el alfa de Cronbach y lo ponemos en el capítulo de resultados o en el capítulo 4. De momento no se estresen por lo que es un alfa de Cronbach, después lo calculamos, es un coeficiente que básicamente te valida estadísticamente el cuestionario. Sin eso, cualquier validación que uno quiera hacer, pues es totalmente subjetiva, ¿verdad? Entonces, por eso usamos el alfa de Cronbach. Después lo vamos a ver, vemos el cálculo y toda la cuestión, ¿ok? Entonces, eso me sirve para validar el cuestionario, el constructo del cuestionario. Con eso cerramos ahí con fiabilidad de validez. Súper bien. Este título no es necesario, esto quítalo. Si alguien lo quiere agregar, lo puede agregar, que es decir, cómo se van a trabajar los datos, cómo se van a presentar, se presentan en gráficos, se presentan en tablas, pero no es necesario. Si quieren, lo pueden quitar del todo, ¿ok? Entonces, no lo voy a ver porque no es necesario. Si alguien quiere agregarlo, me contacta y lo agregamos. El que puede lo más, puede lo menos. Este sí es fundamental, muchachos, y con esto ya cerramos. La operacionalización de variables, que es el último título del capítulo 3. Aquí vamos a tener un título que es operacionalización de variables y vamos a tener si son tres objetivos, tendremos tres variables. Si son cuatro objetivos específicos, son cuatro variables. Ojo que estoy diciendo objetivos específicos. Las variables salen de los objetivos específicos. Por esto es tan importante que los objetivos en investigación no tengan ni el para qué, ni el cómo, ni el por medio, porque de cada objetivo sale una variable. Si le metemos el para qué, cómo, por medio y dónde y cuándo, tenemos 5 o 7 variables en cada objetivo y eso es imposible de trabajar. Eso se conoce como hipervariabilidad y eso lo que hace es generar un sesgo de información. Entonces, en metodología de investigación, ¿verdad? Es un objetivo simple, por eso tanto pleito en el capítulo 1, ¿verdad? Con los objetivos, nada más algo muy directo, muy sencillo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí para cada variable? Ponemos título, primera variable. ¿De dónde sale esto, muchachos? De la idea central del objetivo. Si tienen un objetivo que dice, no sé, identificar el perfil promedio del usuario meta, entonces, perfil del usuario meta. Determinar el nivel de precios adecuado, nivel de precios adecuado. O sea, es la idea central del objetivo. Ojo que va sin el verbo. Por favor, de verdad, uno lo dice y siempre a alguien se le va. No es poner el objetivo. O sea, no me copien el objetivo ahí. No es darle copy-paste al objetivo. Es sacar la idea central del objetivo y ponerla ahí tal cual. Tenemos eso, entonces tendríamos tres objetivos, tres variables, o cuatro objetivos, cuatro variables, ¿verdad? Y cada variable va a tener tres definiciones, que son subtítulos. Definición conceptual, aquí es muy sencillo, en palabras propias, ¿qué es ese concepto? Y una cita o una referencia. Vean que aquí empezamos más bien con una referencia y después con palabras propias, ¿qué consiste esto? O sea, ¿qué es esto de aplicaciones del neuroderecho? Entonces, una cita, una referencia, este, y una, em,
y una explicación propia. Ok, pasamos a la segunda definición, que es la definición instrumental. Aquí lo que tenemos que decir es cómo se evalúa la variable. Entonces, en este caso, en esta tesis tenemos dos instrumentos, ¿verdad? En el caso ustedes van a tener solo uno. ¿Qué hacemos acá? Digamos, en este caso, cuestionario. Se evalúa con el cuestionario aplicado a la muestra tal y tal, ¿verdad? Y acá, muchachos, ponemos únicamente las preguntas, bueno, no las preguntas, sino el número de ítem, la naturaleza y el tipo de reactivo que aplican para esta variable. Perdón. El cuestionario, por eso les decía, tienen que hacerlo con base en los objetivos específicos. Entonces, para cada objetivo van a haber una cantidad de preguntas. La idea es que esté muy balanceado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta variable, que es la primera, está siendo evaluada por el cuestionario que se aplica tal y tal por medio de estos ítems. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se está preguntando, ese es el tipo de pregunta y esto es lo que se está preguntando. ¿Ok? Ahí ponemos entonces solamente la de esta variable. En este caso van a encontrar que está el cuestionario y también la entrevista, ¿verdad? En el caso de ustedes es una o es la otra. Y muy importante, un último párrafo en cada definición instrumental que diga que adicionalmente a la parte del instrumento, también se evalúa con revisión de libros, revisión de textos, revisión de información, entre otros. ¿Ok? Entonces ahí para tenerlo claro. Y cerramos con la definición operacional, que aquí son tres partes. La primera parte, primer párrafito, que es ¿cuál es la naturaleza de la variable? La naturaleza no es lo mismo que el enfoque. Aquí sí puede ser cuanti, quali o mixta. Entonces, si la variable, por ejemplo, la variable fuera precio de mercado, eso es totalmente cuantitativo. Si la variable es opinión de, eso es totalmente cualitativo. Pero si la variable es percepción, sería mixta. La percepción es algo subjetivo, pero también puede ser evaluable. Creo que casi todas van a ser mixtas, me parece, ¿verdad? Salvo que tengan algo como muy, muy cuantitativo, ¿verdad? Podría ser una variable cuantitativa. Entonces, ¿qué se pone? La variable, que en este caso estamos en la primera variable, es mixta, ya que tal cosa, ¿verdad? O sea, ¿por qué es mixta? ¿O por qué es cuantitativa? O, bueno, cualitativa es muy extraño que haya, pero podría ser. ¿Y por qué? Brevemente. Segundo párrafo, ¿para qué quieren evaluar esta variable? ¿Qué es lo que buscan con esta variable? Y arriba, muchachos, si lo vieron, voy a volverme un toque, pusimos el ítem, la naturaleza y el reactivo, pero no pusimos el indicador, ¿verdad? El indicador lo ponemos en la operacional. Aquí ponemos entonces, y se evalúa con los siguientes indicadores del cuestionario tal y tal, el ítem y el indicador. ¿Por qué el indicador queda en la parte operacional? Porque el indicador te operacionaliza la variable sobre cómo presentar la información. Por eso queda acá. En este caso, bueno, aquí hay cuestionario y hay entrevista, ¿verdad? En el caso de ustedes solamente va a ser uno a la otra. Hacemos eso y repetimos lo mismo para cada variable. Ven aquí, segunda variable, definición conceptual, aquí se usa una cita, definición instrumental, ahí están los ítems de esa variable, definición operacional, ahí están los indicadores. Y así nos vamos para todas las variables. ¿Ok? Con esto, muchachos, cerramos entonces lo que es el capítulo 3. Voy a enseñarles el Excelito que les voy a subir para que se ayuden a calcular la muestra. Y con esto ya estaríamos cerrando esta tercera tutoría. Dame un segundo nada más para compartir la muestra, que se los estaría subiendo aquí. Ok, un segundito. Perfecto. Bueno, este Excel yo lo hice aquí. No, no vuelvan a ver esta cejilla infinita porque eso es para poblaciones infinitas. No nos interesa en este curso. Nos interesa nada más acá, muchachos. Esta es la misma fórmula que está en el documento, nada más que aquí está todo ligado para validar el instrumento, o sea, para validar la cantidad, ¿verdad? Aquí están los posibles niveles de confianza y aquí están los posibles errores. Recuerden que lo que se usa es el intervalo Z. Para efectos de ustedes, sí o sí un 95%. Entonces, aquí van a poner 1.96. El error, vamos a trabajar muestra estándar, entonces 5% de error, ¿verdad? Eso es como lo ideal. Se puede variar un poquito, pero tratemos de trabajarlo ahí. La N va a ser la población. Ok, en este caso, pongámoslo, no sé, nos encontramos una población de 6.500 personas ahí. Y aquí viene el tema. Si yo voy a trabajar, muchachos, entonces, em, hacer esa pregunta filtro es 0.95. La muestra te da 72. Aquí está la muestra. Aquí viene una segunda fórmula que lo que hace es bajar la fórmula. Esto no es elegante, se puede utilizar, existe la fórmula, vean que pasa 72 a 71, pero no lo hagan. Quedémonos aquí. Este resultado que está aquí de 72 es el que nos interesa, que va en el capítulo 3. Vean lo que pasa si yo no hago la pregunta filtro. Entonces, si no hago la pregunta filtro al inicio del cuestionario, de hecho, el instrumento que les había subido de ejemplo tiene pregunta filtro, sería 0.50, ¿verdad? Y si le doy 0.50, ojo el 72.
Vean cómo crece, ¿verdad? Se vuelve muy fuerte el estudio. Pues sí, está bien, pero se vuelve muy complicado. Eso sí, si yo pongo 95, quiere decir entonces que son 72 personas que te digan que sí a la primera pregunta. Esto no lo usan en el documento, esto es solamente para que se ayuden a calcular la muestra. La muestra la ponen como está en el ejemplo del capítulo 3. ¿Ok? Perfecto. Obviamente, si lo que tenemos es una entrevista, vamos a escoger 5 o 6 personas a criterio, no aplica eso tampoco. Y si tenemos un censo, no hay muestra, ¿verdad? Si tenemos un censo, pues todo el mundo se toma en cuenta. Ok, entonces muchachos, con esto sería el capítulo 3. El ejemplo que les voy a subir está sumamente largo. Pensemos que para el capítulo 3, bien trabajado, con unas 15 a 20 páginas es suficiente. Este ejemplo que tengo son como 30 páginas, está muy largo. 15 a 20 páginas, como les digo, más que suficiente, conciso, ¿verdad? Bien detallado. Redacción propia, por favor no copien nada. Tercera persona, presente histórico. No se salgan del formato porque es igual de importante el formato que el fondo. Por favor, no cometamos ese error. Cualquier duda, muchachos, me contactan, estamos a la orden y entonces estamos para entrega del capítulo 3 por plataforma, salvo que les deje un anuncio, que alguien haya subido algo a la plataforma, que no tendrían por qué haber subido nada a la plataforma todavía, pero bueno, eh, estaría para el, ¿qué les dije? El 13, domingo 13 de julio, ¿ok? Tendríamos bastante tiempo para hacerlo. Cuídense mucho, estamos a la orden. Chao.